¿Cómo les va esta tarde de lunes? Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM, en este programa informativo que hacemos con mucho gusto y responsabilidad para compartir con todos ustedes pues temas que nos interesan sí como universitarios, pero también como sociedad. Durante los siguientes minutos estaremos hablando sobre cáncer, además sobre la sensibilidad de las plantas, y la entrevista la dedicaremos a entender pues sobre los retos y las oportunidades, la responsabilidad que tienen las universidades públicas en una región amplia de nuestro continente. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM es la sede de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, de la Secretaría de la UDUALC, que agrupa a instituciones de educación superior de la región y tiene como prioridades la defensa de la educación pública y también la autonomía universitaria. Además, por supuesto, de fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y buenas prácticas de sus integrantes. Y para platicar sobre esta unión que celebra 75 años de trabajo a favor de las instituciones, sus comunidades y también de las sociedades, saludamos esta tarde al doctor en Economía Roberto Escalante Semerena, quien es el secretario general de la UDUALC. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a La UNAM Responde. Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y pues gracias por estar aquí con nosotros, y me comentaba antes de comenzar la entrevista que me quedé un poco corta con esta introducción porque la UDUALC en 75 años ha cambiado no solo de nombre, sino de objetivos, de intereses. ¿Qué es hoy la UDUALC, doctor? La UDUALC es una asociación universitaria de universidades públicas y privadas sin fines de lucro que fomenta la cooperación y distintos proyectos entre las universidades, principalmente, no solo, pero principalmente entre las universidades de la América Latina y el Caribe. Es una asociación que tiene como propósito auspiciar la cooperación, como decía, y las buenas prácticas y la amistad entre las comunidades universitarias, con un propósito principal. Para nosotros las universidades son actores sociales de gran importancia que sirven a la sociedad. Eso yo quisiera remarcar esa parte. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es promover que las universidades públicas y privadas sirvan a la sociedad, tengan un impacto positivo en los problemas que la sociedad latinoamericana y caribeña tiene, que son muchos. Pensaba en la educación como la prioridad, pero con esta visión obviamente mucho más extendida, tiene que ver con un concepto y con un interés mucho más amplio. Háblenos de esto, doctor. Sí, en efecto, lo que nosotros estamos promoviendo es, por decirlo así, meter a la sociedad dentro, meter los asuntos que tiene la sociedad dentro de las universidades y que esta sea la guía para organizarse, para estructurar los planes de estudio, la propuesta o la agenda de investigación, porque las universidades públicas siempre se dice son gratuitas y no es verdad. No son gratuitas, no se paga, pero la paga la sociedad. Claro. Entonces, las universidades públicas tienen un compromiso ineludible con la sociedad para atender sus problemas, a todos, claro. Pero nos interesa fundamentalmente también los que están en condición de mayor vulnerabilidad. Y las universidades privadas sin fines de lucro, insisto, por razones de ética, porque en esas universidades se enseña la ética y la ética tiene que ver con la justicia. ¿Qué son las universidades, doctor? Hoy en día se ha hablado mucho más con esta llegada de la pandemia y con todo el tiempo que se tuvo que transformar la forma de enseñar, la forma de aprender, la forma de socializar. ¿Cómo es que las universidades se mantienen, se manifiestan hoy en este 2024 con toda esta experiencia y todos esos retos a los que se van enfrentando, además de forma constante? Obviamente no es algo reciente, digamos, como la pandemia. Claro. Bueno,
La tarea fundamental de cualquier universidad es la de crear conocimientos, ¿no? Pero esos conocimientos tienen que estar en relación con lo que en el entorno, por la sociedad en la que vive. ¿Qué son hoy las universidades? Pues son fábricas de conocimientos, ¿no? Son espacios de interacción, de pluralidad, de distintas visiones acerca de los problemas que existen en la sociedad y que obviamente tienen que adaptarse a las nuevas situaciones. El problema de la transformación de las universidades para nosotros y muchos otros estudiosos del tema no es nuevo, pero con la pandemia esto se hizo más evidente, ¿no? Hoy las universidades tienen que transformarse. Los economistas, por ejemplo, que es mi profesión, claro, no podemos pensar que nosotros tenemos que actuar solos respecto de los problemas, por ejemplo, del medio ambiente, de estos problemas climatológicos que estamos teniendo. Yo tengo que actuar con los biólogos, con los ecólogos, con los sociólogos, hasta con los arquitectos. Tengo que aprender a generar un lenguaje y una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria para poder realmente saber y tener la tranquilidad de que cuando yo propongo algo como economista, estoy tomando en cuenta esa complejidad de los problemas. Entonces las universidades hoy son espacios sociales, culturales, extremadamente importantes y que estamos en un proceso de transformación. ¿Cuáles son las bases, de dónde parte la UDUALC para, tener un punto de partida donde las universidades de 6 regiones estén encaminadas, digamos, en un mismo sentido o tengan por lo menos ese principio común, doctor? Entre el 14 y el 25 de septiembre del año de 1949, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el rector Carlos Martínez Durán, filósofo muy ilustre, convocó a 22 universidades públicas en aquel entonces. No había la educación superior privada prácticamente no existía, a formar la unión, lo que se llamó la Unión Latinoamericana de Universidades. Y esta extraordinaria institución que es la UNAM estuvo ahí presente y fue fundadora de esta organización. Y ahí los temas, la autonomía era un tema seminal, fundamental. Pero también había ya desde ese entonces la preocupación de la vinculación de la sociedad, los problemas de la democracia, los problemas de la paz, los problemas sociales, económicos y políticos, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, las universidades no hacen política. No. Defender la autonomía es hacer política, ¿no? No partidaria, simplemente conceptual, ¿no? Defender la pluralidad de ideas es también una postura política. Entonces, esos rectores, y debo mencionar, hubo dos universidades femeninas, ¿no? Una representada por un varón, pero otra representada por una mujer, la Universidad Femenina de México, ¿no? Y por supuesto la UDUAL, o la UDUALC, como es ahora, de 1949 a la fecha, ha cambiado mucho, ¿no? Hoy tenemos un portafolio, si puedo llamarlo así, de proyectos muy amplios que atienden los problemas que hoy tiene la sociedad, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Cuáles son algunas de esas tareas principales que desempeña en la docencia, en la administración, pero además en tejer estas redes para que se tenga un mayor sustento desde las universidades, doctor? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos muy preocupados por el tema de la calidad de la educación superior. Entonces, las universidades que pertenecen a la UDUAL, entre los que está la UNAM, la Universidad de La Habana, la Universidad de Córdoba, en la Argentina, la UNICAM de Brasil y demás, formamos un consejo de evaluación y acreditación internacional universitario, desde la visión universitaria. Okay. No para hacer darle nada de exigencia, no para autocomplacencia, no,
para aportar ideas en donde las universidades trabajen mejor. Y ese consejo, por ejemplo, tiene como idea fundamental observar cómo las universidades crean impactos en la sociedad, ¿no? Y cómo se organizan para lograr ¿Cómo eso, se logra, claro? ¿no? Esa es una. Tenemos un programa de edición, de publicaciones, de muchas cosas, entre ellas destaca la revista Universidades, que tiene 74 años de existencia ininterrumpida, y muchas otras publicaciones que hacemos. Por cierto, para festejar estos 75 años estamos publicando un libro que incluye testimonios de muchos actores, de muchas personas, investigadores, profesores, rectores, rectoras, que dejan su testimonio acerca de cómo han vivido a la UDUALC en estos 75 años. Y otra cosa que también me parece muy importante, mirar al futuro. Nosotros tenemos que festejar, por supuesto, la historia, pero tenemos que atisbar, ¿no?, el futuro y los problemas. Y adelantarse de alguna manera. El tiempo siempre es muy corto, doctor, y quisiera justamente centrarme en estas dos puntos que acaba de mencionar. El primero es sobre los festejos, cómo conmemorar y cómo se encuentra hoy la UDUALC a 75 años de su creación. Bueno, festejaremos, estamos festejando desde hace desde que empezó este año, pero vamos a tener un evento muy importante en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, donde se congregarán muchas personas y vamos ahí a presentar distintos paneles de discusión con un tema muy importante: la integración académica de la educación superior en América Latina y el Caribe. Ese es el propósito, además de alzar la voz, a lo mejor un vaso de vino o algo para decir gracias por estos 75 años de existencia de esta magnífica organización que es la UDUALC. Claro, por el camino andado. Y el otro tiene que ver justamente con esta responsabilidad, con este reto de mirar hacia el futuro, de adelantarse un poco, de dar desde las universidades con el conocimiento como herramienta o tener un panorama más claro de lo que sucederá. ¿Cuáles son esos temas de agenda que están ahora mismo en la UDUALC, doctor? Bueno, una de las ideas que incluso nuestra presidenta, la doctora Dolly Montoya Castaño, hasta este momento rectora de la Universidad Nacional de Colombia, promovió que integráramos un plan estratégico para la UDUALC al 2034. Entonces vamos incluso a presentar ese plan allí en la reunión de Bogotá, y ahí están expresadas estas ideas de futuro, ¿no?, en donde hay cosas que son obviamente principios, valores que hemos tenido desde hace tiempo, pero también cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, 2 asuntos, para ser muy breve: la transformación de las universidades. Las universidades tienen que transformarse. Esta visión que tenemos compartimentalizada, que tenemos donde por un lado están los arquitectos, por el otro lado están los físicos, ya no responde necesariamente a los objetivos que tiene la sociedad. No digo que no sirven, pero podemos hacer mejor las cosas. Siempre las cosas se pueden mejorar. Si estamos unidos. Entonces, ese es un tema. Y el otro, como decía, de integrarnos. Las universidades latinoamericanas y caribeñas tienen que trabajar más cercanamente, juntas, ¿no?, porque ya tuvimos experiencias en donde pudimos trabajar juntos, pero no lo logramos, como fueron las vacunas, por ejemplo, para esta universidad, la Universidad de Sao Paulo, la de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenían posibilidades de haber unido esfuerzos y crear nuestras propias vacunas y no tener que gastar tanto dinero en pago a empresas tan poderosas que hicieron, con dinero público, por cierto,
las vacunas y no las vendieron. ¿Cómo lograr esta integración, doctor, entendiendo que, nos decía, en nuestro país hay al menos 67 instituciones, universidades que forman parte de la UDUALC, con distintas realidades, distintas preocupaciones, distintos contextos? Y esto es solo México, considerando que esto sucede en al menos 20, 22 países de la región. ¿Cuáles son esos vasos comunicantes de los cuales se parte para lograr esta conversación y esta integración? Déjeme darle un ejemplo, porque hay varios, pero creo que tenemos que ser más concretos también. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, va a tener ahora en agosto, va a ser la sede del 5º encuentro de la internacionalización sin límites, ¿no? A la cual van a venir muchas universidades latinoamericanas, las argentinas, las ecuatorianas, las de Centroamérica también, para este asunto de cómo a través de la internacionalización de la educación superior, sin perder identidad, también quisiera mencionar eso, somos latinoamericanos y caribeños en contacto con el mundo, claro, pero tenemos identidad. Entonces ese es un ejemplo de cómo la UDUALC se convierte en una bisagra, un espacio de relación para temas tan importantes como la internacionalización, sin límites. Otro, muy breve, la educación multimodal, ¿no? Que ahora estamos promoviendo, que es necesaria, pero teniendo muy claramente lo que queremos. La educación es una, ¿no es cierto? Sí, pero sí. ¿qué usamos? Por ejemplo, la tecnología para potenciar los objetivos de esa educación superior que tiene que servir a la sociedad, pero que requiere dosis específicas de multimodalidad para los médicos, para los biólogos, para los economistas. Entonces, tenemos un proyecto que se llama el Espacio Común de Educación Multimodal, que agrupa a muchas universidades y que están trabajando precisamente en esta temática. Pues un solo ejemplo de lo mucho que sucede en esta unión de universidades de América Latina y el Caribe, un reconocimiento a todo ese trabajo que se ha hecho, por supuesto, a lo largo de 75 años. Es un año para celebrar y también para marcar la pauta de lo que seguirá sucediendo, no solamente con las universidades, sino con la educación y con el impacto del conocimiento en la sociedad, doctor, que eso es parte de lo que enarbola esta UDUALC, de la que por supuesto usted es el secretario general. Gracias, doctor Roberto Escalante Semerena, por estos minutos. Muchas y enhorabuena gracias por este aniversario. Quisiera, si puedo tomar un minuto, decir que la UDUALC está profundamente agradecida con la Universidad Nacional Autónoma de México y con sus rectores por la generosidad extraordinaria que han mostrado para la existencia, para que la UDUALC exista. Sin la UNAM no podríamos, o tendríamos que tener otra configuración. Entonces quiero dejar testimonio de nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y sus rectores por este apoyo incondicional que hemos tenido a lo largo de muchos años. Pues que siga sucediendo así en beneficio de la UDUALC, de la UNAM y por supuesto de todas las universidades y de las sociedades. Doctor, muchísimas gracias y felicidades a usted y a todas las personas que hacen posible que esta unión siga caminando en beneficio de las sociedades. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Y bueno, ahora cambiamos de tema. Sabemos que el 5 de abril de 1956 se fundó la Biblioteca Central de nuestra universidad y en conmemoración por sus 68 años se inauguró la exposición Biblioteca Central UNAM, Alma Universitaria bajo la lente. Se trata de una serie de 20 fotografías de Clara Araujo Cruz, quien es egresada de Prepa 6 y que se exhiben en la sala de literatura dentro de este ícono de nuestra universidad. En ella se pueden apreciar imágenes tanto del interior como el exterior de este inmueble en diferentes momentos del día y bueno, se puede visitar de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche hasta el 12 de mayo. Por supuesto, la entrada es libre. El doctor Carlos Rosales continúa esta tarde la exploración sobre el cáncer y en la siguiente cápsula nos explica sobre las características de esta enfermedad progresiva y multifactorial.
Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que para que el cáncer se desarrolle se requieren dos pasos. Primero, que las células acumulen mutaciones, cambios en el DNA. Y segundo, que las células se expongan a una sustancia que denominamos promotor. Buscando qué sustancias pueden ser promotoras de cáncer, un grupo de investigadores en el Reino Unido exploró la asociación de cáncer de pulmón en personas no fumadoras con factores ambientales. De esta manera, pudieron identificar que la exposición a contaminantes del aire, denominados PM2.5, esto es partículas finas de menos de 2.5 micrómetros de tamaño, se asociaban fuertemente a la aparición de este cáncer. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el límite para estos contaminantes es de 5 microgramos por metro cúbico de aire. Los investigadores entonces buscaron lugares donde esta contaminación es más alta, Corea del Sur y Taiwán, donde la contaminación puede ser 4 y hasta 5 veces más alta de la recomendada, y confirmaron una fuerte asociación de la exposición de estas partículas contaminantes con la aparición de cáncer de pulmón. Extendiendo sus estudios a modelos animales con ratones, vieron que la exposición de estas partículas induce inflamación en los pulmones de los ratones. Esos liberan células que producen una citocina llamada IL-1 y esto induce a las células del pulmón a desarrollar cáncer. Entonces, estos estudios han identificado que contaminantes del aire de partículas muy finas pueden ser promotores de cáncer. Debemos reducir la contaminación para evitar que se desarrollen este tipo de enfermedades. Cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Probablemente has escuchado decir que las plantas tienen algún tipo de sensibilidad y bueno, en la siguiente entrega de UNAM Global TV sabremos cómo es que quieren ser escuchadas. Este es el sonido de una planta con sed. Aunque las creíamos silenciosas, las plantas también hacen ruidos. Emiten lo que nosotros llamamos en biología respuestas de estrés. La planta comienza a emitir sonidos que están indicando que la planta tiene o un daño o está sufriendo desecación. Así lo demuestra una investigación publicada en la revista Cell, que además pone en evidencia lo poco que sabemos de las plantas y de su forma de percibir al mundo. Nosotros tenemos 5 sentidos. Las plantas yo creo que tienen mucho más sentidos, simplemente no los conocemos. Las plantas en sus diferentes órganos pueden percibir químicos, pueden percibir que hay algún organismo caminando sobre ellos, es decir, tienen mecanorreceptores. Pueden percibir muchísimas cosas como la temperatura, la cantidad de minerales que hay en el suelo, la cantidad de sol que hay, pueden percibir campos electromagnéticos. Y también, entre comillas, pueden escuchar. Las plantas pueden percibir vibraciones generadas por sonidos. Por ejemplo, una flor con el sonido de una abeja, en un lapso aproximadamente de 3 minutos, esa flor empieza a producir néctar con una cantidad de azúcares más concentrada. Sin embargo, ignorábamos que estos organismos emitían sonidos ante el estrés, por ejemplo, de quedarse sin agua, ni que lo hacían gracias a un fenómeno físico conocido como cavitación. En el transporte de agua de la planta, desde la raíz hasta la hoja, hay una columna de agua. Haciendo una analogía, es precisamente lo que encontramos cuando nosotros tomamos agua con un popote. Cuando empieza a romperse esa columna de agua y se genera una burbuja, se llama la cavitación. Y esa cavitación donde empiezan a generarse estas burbujitas, que suena un sonido como... es lo que le llamamos cavitación, y que son sonidos que no podemos nosotros percibir con nuestro oído, pero que suceden en el ambiente. Aunque los ruidos de las plantas están muy por encima de la capacidad auditiva humana, nos podrían aportar mucha información útil si aprendemos a escuchar. El sonido, si se detecta de manera apropiada, con ciertos algoritmos, con cierta inteligencia artificial, podríamos detectar a nivel macro cuando una parcela, un cultivo, está sufriendo algún tipo de estrés. Ya sabemos que las plantas suenan. Falta indagar para qué. No en el sentido antropogénico,
pero las plantas pueden escuchar. Y si una planta está generando un sonido, probablemente alguien más está escuchando. Puede ser un animal o, aquí viene la especulación, puede ser otra planta. ¿Para qué? Pues a lo mejor para advertirse. Oye, estoy sufriendo estrés hídrico, prepárate. Así terminamos nuestro programa de hoy. Como cada tarde, agradecemos el apoyo de los intérpretes de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Y les agradezco también a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este programa, que lo sigan haciendo a lo largo de la semana y también a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós.